página 13 de 506. La muerte y su imaginario en la historia de las religiones, por Juan Luis de León Azcárate, 2007. 0.0. Introducción. Tengo que reconocer que el proponerme hacer este libro, La muerte y su imaginario en la historia de las religiones, ha sido, además de una osadía, todo un reto. Pero un reto para mí fascinante, seguramente, salvando las distancias, tanto como lo ha sido para el ser humano enfrentarse a lo largo de su historia al misterio de la muerte. No obstante, mi acercamiento a dicho misterio ha sido, lógicamente, más sosegado y reducido al ámbito intelectual. Llevo varios años impartiendo en la Universidad de Deusto la asignatura de libre elección titulada La muerte en las religiones, no tanto por ser un especialista en la materia, que no lo soy, provengo del mundo de la teología bíblica, sino por la fascinación que el tema ha provocado en mí desde hace tiempo. En estos años he constatado el alto interés de los alumnos, independientemente de su carrera elegida, por esta asignatura, dejando a un lado a los que se ven obligados a escogerla por motivos alejados de toda curiosidad intelectual. Luego el tema de la muerte sigue preocupando o interesando al joven de hoy, al menos cuando se le da la oportunidad de hablar de ella de una manera seria, aunque la sociedad actual no se presta mucho a ello. En algunos cursos les he hecho a mis alumnos una encuesta el primer día de clase sobre sus ideas y creencias en torno a la muerte. Es interesante constatar que, además de por el dolor que se pueda experimentar en semejante trance, y que les hace preferir morir sin ser conscientes del momento, por ejemplo, durante el sueño, a la mayoría la muerte le preocupa porque no sabe lo que puede haber después de ella. Obviamente, no pretendo con este libro dar una respuesta definitiva al interrogante de mis alumnos o de cualquier otra persona. Ni siquiera al mío. Porque, como entenderá muy bien mi inteligente lector, dicha respuesta definitiva no existe, salvo para la persona que acepta por la fe o la certeza personal un determinado dogma religioso o filosófico. Y el salvo para la persona excluye que dicha respuesta sea realmente definitiva. Ni siquiera las llamadas experiencias al borde de la muerte, EBM, estudiadas y dadas a conocer por el Dr. R. A. Moody, en su libro Vida después de la vida, Madrid 1977, nos muestran realmente lo que nos espera más allá de la muerte, pues, como indica su nombre, se trata de experiencias al borde de la muerte, pero no de experiencias realmente post-mortem. ¿O sí? El Dr. Moody desarrolló sus investigaciones al respecto en las siguientes 3 obras, aunque posteriormente en una entrevista renegó de ellas. Reflexiones sobre vida después de la vida, Madrid 1978, Más allá la luz, Madrid 1995, y Más sobre vida después de la vida, Madrid 1997. A partir de este autor ha surgido una amplísima literatura sobre el tema, en gran parte pseudocientífica y de nulo valor, pero con obras de interés, como la de Caos y Searalson, Lo que vieron a la hora de la muerte. Resultados de la investigación sobre más de 1000 casos de supervivencia tras la muerte, Madrid 1981, como, aunque con reservas, la de PMH. Atwater, Retorno de la muerte. Más allá de la luz, Barcelona 1995, o la extensa obra de Kubler-Ross, doctora y psiquiatra especialista en el tratamiento a moribundos, que también, e independientemente de Moody, se hizo eco de estas experiencias en sus pacientes. De ella solo mencionaré su primera obra, La muerte y los moribundos, Barcelona 1975, y la última, una especie de testamento espiritual, La rueda de la vida, Barcelona 1997, en la que cuenta una serie de experiencias personales cuya lectura provoca a veces perplejidad, como la narrada en el capítulo 25 donde dice que el fantasma de una antigua paciente, difunta hace meses, se le apareció para animarla a seguir en sus investigaciones sobre la muerte. Por supuesto, no han faltado estudios científicos que han pretendido explicar de una manera racional las EBM, reduciéndolas a simples mecanismos de defensa o a reacciones fisiológicas o bioquímicas del cerebro ante su proceso de muerte, como las obras de R. Kastenbaum, Entre la vida y la muerte,
Barcelona 1984, y ¿hay vida después de la muerte? Madrid 1986, S.J. Blackmore, Near-Death Experiences in G. Stein, ed. Encyclopedia of the Paranormal, New York, 1996, 425-440, o el artículo de Oblanque S. Ortigue Th. Landis M. Sec. Neuropsychology, Stimulating Illusory Own Body Perceptions, Nature 419, 2002, 269-270. P. Rodríguez, Morir es nada. Cómo enfrentarse a la muerte y vivir en plenitud, Ediciones B, Barcelona, 2002, 319-359, sintetiza los principales argumentos, que él comparte, en contra de la autenticidad de las EVM. De todas maneras, la literatura religiosa de todos los tiempos, como se irá viendo a lo largo de estas páginas, describe fenómenos muy parecidos a los de las EVM. Más aún, a comienzos de siglo ya se escribían libros al respecto, donde no faltaba lo parapsicológico, como el de C. Flammarion, La muerte y su misterio, Thesbols, Madrid 1921. Tengo la impresión de que el tema no está realmente zanjado, y que merece una investigación científica, filosófica y teológica, esta hasta el momento casi nula, de mucha envergadura. Este estudio quiere presentar, de una manera lo más sistemática posible, las representaciones religiosas principales que en torno a la muerte y al destino post-mortem el hombre ha ido forjando a lo largo de su historia. Con otras palabras, me centraré en el imaginario religioso de la muerte, entendido no peyorativamente como ficticio, falso o fruto de la imaginación, sino como el conjunto de ideas, representaciones, imágenes y conceptos relativos a la muerte que el hombre, desde una perspectiva exclusivamente religiosa, ha intuido, creído recibir por revelación, reflexionado o experimentado. Esto supone dejar a un lado otro tipo de respuestas o interpretaciones al enigma de la muerte, sobre todo las dadas desde el campo de la filosofía, antropología, psicología y medicina o sociología. Precisamente, y vinculados al campo de la medicina, se están publicando en los últimos años, sobre todo en el ámbito anglosajón y en particular en los Estados Unidos, bastantes libros que estudian las diferentes concepciones que en torno a la muerte y al morir tienen las diversas culturas y religiones actuales. Dirigidos principalmente al personal sanitario encargado del cuidado de enfermos terminales. Estos estudios pretenden que estos profesionales estén mejor preparados para atender y comprender las diferentes necesidades espirituales de las personas que están a punto de morir, a la vez que ayudar a sus parientes a sobrellevar su dolor. En definitiva, buscan una mejor asistencia sanitaria enfocada al hecho de la muerte y el morir. En España este tipo de estudios no son comunes todavía, posiblemente porque nuestra sociedad no es todavía tan pluricultural como otras, aunque sí hay algunas traducciones y también publicaciones propias centradas en los aspectos psicológicos. Pero posiblemente pronto se hagan necesarios. Este libro no pretende llenar ese hueco, ya que no está enfocado a dicha problemática, sino a hacer un estudio de lo que las fuentes sagradas originales de las principales religiones a lo largo de la historia nos dicen de la muerte. ¿Qué es la muerte? ¿Cuál es su origen? ¿Qué le espera al hombre tras ella? ¿Qué tienen que ver los dioses o no con ella? ¿Qué relación tienen los vivos con los muertos? Forzosamente debo limitar el campo de investigación para no hacer interminable esta obra. Las grandes religiones actuales, hinduismo, budismo, judaísmo, cristianismo, islam, milenarias todas ellas, han sufrido a lo largo de su historia unos procesos y unos cambios tan radicales que en algunos aspectos quizás se harían irreconocibles incluso para sus fundadores. No puedo ni pretendo centrarme detenidamente en tales avatares históricos, que lógicamente condicionan también su visión de la muerte. Por ello me limitaré fundamentalmente a los textos sagrados o fundacionales de dichas religiones, dejando a un lado, salvo excepciones obligadas, los procesos históricos subsiguientes que llevarían a métodos comparativos muy complejos. Con todo, procuraré seguir un orden cronológico en la exposición de cada religión,
pero siendo consciente, dados los variados influjos de unas sobre otras, de que ninguna de ellas es un compartimento estanco. Obviamente, y pese a mi condición de teólogo, algunos contraponen la teología a la historia de las religiones. Tampoco pretendo discriminar ni subrayar la hipotética superioridad de una o algunas religiones sobre las demás. Algo que sería impropio de un trabajo que pretende ser histórico, descriptivo y respetuoso, que no es lo mismo que acrítico, con todas las concepciones religiosas. No me centraré solamente en las grandes religiones actuales, sino que también estudiaré, en una primera parte que titulo Grandes religiones extinguidas, aquellas otras que hoy consideramos muertas pero que han tenido un gran influjo cultural incluso en algunas de las vivas, las religiones de Egipto, Mesopotamia, Grecia y Roma, la religión de Zaratustra, y las religiones de las grandes culturas de América precolombina, mayas, aztecas e incas, los grandes olvidados en muchos trabajos de estas características. Incluso he dedicado un primer capítulo, más lleno de hipótesis que de certezas, a rebuscar entre los distintos vestigios arqueológicos lo que el hombre prehistórico, del Paleolítico y del Neolítico, podía creer sobre la muerte. Me parecía necesario hacerlo, ya que este tema o no se toca o se hace tan de pasada, que a veces se cae en tópicos tan generalizadores que pueden derrumbarse ante un análisis un poco más serio. En una segunda parte, que lleva por título Grandes religiones actuales, estudiaré el hinduismo, budismo, religiones de China, judaísmo, cristianismo e islam, pero centrándome exclusivamente en los textos sagrados fundacionales. Por supuesto, este es un tema tan atractivo y sugerente que ha sido tratado muchas veces. Los estudios sobre la idea de la muerte en una religión particular son abundantes, también entre autores españoles, como podrá ir comprobando el lector si se molesta en leer las notas a pie de página del que tiene en manos. Menos lo son los que estudian el tema abarcando una pluralidad de religiones. Entre estos cabe destacar, por ser desde mi punto de vista uno de los mejores y quizá el más completo realizado por un solo autor, el de S. F. G. Brandon, Man and His Destiny in the Great Religions, Manchester University Press, Manchester 1963. Hasta donde sé, es la única obra de rango científico realizada por un solo autor que ha estudiado el tema de la muerte tanto en religiones antiguas como actuales de una manera tan sistemática, y, lógicamente, punto de referencia obligado para mí. Otras obras dignas de mención en esta línea, y realizadas por un solo autor, son las de I. P. Couliano, Más allá de este mundo. Paraísos, purgatorios e infiernos, un viaje a través de las culturas religiosas. N. Con El cosmos, el caos y el mundo venidero, centrado en las escatologías egipcia, mesopotámica, védica, zoroástrica, judía y cristiana. J. Davies, Dead, Burial and Rebirth in the Religions of Antiquity, centrada en las religiones y cultos del mundo precristiano y del cristianismo primitivo. J. Bowker, Los significados de la muerte, centrada esta en las 5 grandes religiones actuales, hinduismo, budismo, judaísmo, cristianismo e islam. Y la de D.J. Davies, Dead, Ritual and Belief, Castle, igualmente centrada en las religiones actuales. Más abundantes son, lo mismo que vimos en los estudios dirigidos a profesionales de la sanidad, las obras realizadas en colaboración por diferentes especialistas. Entre estas destacaré las siguientes, la de Toynbee Coestler y otros, La vida después de la muerte, casi un clásico que también estudia algunas religiones antiguas del Próximo Oriente e incluso precolombinas, la única obra de estas características que lo hace. La de G. Knowledge. P. Bernard, Dirs, La Mort, Les Morts dans les Sociétés Anciennes. La de J. M. Bremer. T. P. J. van den Outerre. Peters, eds, Idem Futures. Death and Immortality in Ancient Egypt, Anatolia, The Classical, Biblical and Arabic Islamic World. La de D. Conservoc Ch. Lewis, eds, Beyond Death. Theological and Philosophical Reflections on Life After Death. Y la de Fraile Noir J. Ph. De Tonnac, Dirs,
La mort et l'immortalité. También cabe citar, centrada en las grandes religiones actuales, la obra de divulgación de P.H. Gawain, ed. La muerte. Lo que dicen las religiones. Obras de gran valor y en algunos casos de gran especialización, pero que, lógicamente, pierden la homogeneidad y sistematización propias de una obra realizada por un único autor. Obviamente, todas ellas serán tenidas en cuenta a lo largo de estas páginas. Un libro de estas características necesariamente tiene que hacer acopio de muchas fuentes, la mayoría de muy difícil acceso para el lector medio, y algunas de ellas sin traducir al español. Es esta la razón por la que he decidido introducir en la medida de lo posible un abundante número de aquellos textos relativos a la muerte que he considerado los más importantes, para que el lector pueda tener, al menos, un primer acercamiento a ellos. En la mayoría de los casos he ahorrado al lector comentarios a los mismos, para dejar que sea el mismo texto el que hable y se explique por sí solo. En ocasiones los textos incluyen signos como, que uso la mayoría de las veces para indicar que suprimo algunas frases del texto que considero no muy significativas para evitar hacerlo demasiado largo, o simplemente porque lo lleva incluido la edición que estoy usando, o como, para indicar una laguna existente en el mismo texto. Una aclaración o comentario entre paréntesis generalmente pertenece al editor o traductor de la fuente que uso. Finalmente, cuando se trata de una aclaración mía, esta va entre corchetes. Dentro de cada capítulo dedicado a una determinada religión, he procurado, en la medida de lo posible, estudiar las diversas fuentes en conjunto y siguiendo su orden cronológico de aparición, de manera que se puedan apreciar de una manera más global y sistemática sus distintas aportaciones al tema que nos ocupa. Con la misma finalidad, cada capítulo llevará al final un apartado de conclusiones que espero facilite la comprensión del mismo. También, salvo en el caso de la Biblia por ser esta la más conocida, he evitado el uso de abreviaturas a la hora de citar fuentes, habida cuenta de la dificultad que para el lector puede tener el comprenderlas, y con el fin de ahorrarle el recurrir constantemente a una página de siglas y abreviaturas. Solo espero que el lector encuentre atractivo la muerte y su imaginario en la historia de las religiones, y disfrute, no tanto del contenido de sus ideas, sino de todo aquello que las diversas fuentes en él manejadas nos muestran sobre el misterio, siempre insondable, de la muerte. Página 19 de 506.